Hoy estamos con el libro de Jonás, el libro de Jonás. La primera pregunta que siempre hay que hacer cuando nos acercamos a un texto bíblico es ¿qué género de literatura es? Hemos visto que muchos ejemplos, ¿verdad?, de la importancia de hacer esta pregunta. Y aunque vamos a ver que hay diferentes respuestas que se han propuesto a través de los siglos, yo quiero proponer que el género de literatura, que a mí personalmente, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, por supuesto, como siempre, el género de literatura que más me parece que Jonás pertenece a él es la de sátira. Sátira. Pues ¿qué significa esta palabra? Viene del latín satara, y esto de satra, o sea, sátira. Estamos hablando de una composición literaria arcaica en verso y prosa, que por cierto en Jonás tenemos los dos. Eh, y, eh, y el objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. Entonces, una composición en verso o prosa cuyo objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo. Quizás nos sorprende la sugerencia que la Biblia, la palabra de Dios, tendría algo así. Pero bueno, vamos a ver por qué podría ser que este es el género literario de este libro. Y la sátira se caracteriza por la ironía, por la ironía. Hemos visto algunos otros ejemplos de la ironía en la Biblia y hay muchos ejemplos, pero ¿qué significa ironía? Estamos hablando de una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice. Y bueno, pues el libro de Jonás tenemos una composición con mucha integridad. O sea, estamos hablando de un libro que es como el libro de Ruth, por ejemplo, que lo podríamos comparar o contrastar con Reyes o Samuel, donde es bastante claro que el redactor ha tomado diferentes fuentes y los ha combinado en un texto. El libro de Jonás, como el libro de Ruth, como el libro de Esther, parece tener una integridad, no estoy hablando de teología, aunque sí, obviamente tiene una integridad teológica, pero una integridad literaria. Estamos hablando de 4 capítulos y de 48 versículos. La historia de Jonás es una de las historias más conocidas de la Biblia. Tradicionalmente, cuando misioneros iban o comenzaban con la obra de traducir la palabra de Dios para un grupo que no había tenido la Biblia, el primer libro que traducían era Jonás. Era Jonás. Tiene un vocabulario bastante sencillo, bastante accesible, no es muy largo, y el hecho de que es un relato con caracteres pues ¿cuál sería la palabra? Muy interesantes, muy divertidos a veces, muy graciosos a veces. Este libro tiene la capacidad de conectar con gente de muchas diferentes culturas, que quizás con algunos otros libros del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento, esa conexión sería más difícil. Hay 2 temas principales en este libro. Y este libro es un libro que se trata de la misión, es un libro misionero. Quizás no solemos pensar en Jonás así, pero sí lo es. Primero que todo, este libro expone los pecados que buscan hacer de Dios la posesión de un grupo o de una nación. Estaríamos hablando aquí de los judíos. En cuanto a la redacción de Jonás, aunque Jonás es un carácter, es una persona histórica que se menciona, creo que en Reyes, si no me equivoco, la redacción del libro actual que tenemos, exilio, viene del exilio. Y está tratando de interpretar y de hacer algún sentido de cuál es la relación entre Israel y las naciones del mundo.
Entonces, el primer tema es eso, de exponer qué son pecados, la intolerancia y el etnocentrismo, que buscan hacer de Dios la posesión, la propiedad de una nación o un grupo. Y también demuestra, con un ejemplo sorprendente, que el amor salvador de Dios se extiende a través de las fronteras nacionales y culturales. Y esto, si recordamos el contexto histórico del exilio y del reasentamiento, podemos conectar a este libro ¿con qué otro libro? Con Ruth, ¿verdad? Que Ruth y Jonás, los dos están tratando de decir, bueno, el amor de Dios, su propósito con su pacto, sus pactos, el pacto abrámico, de bendecir a todas las naciones a través de la semilla de Abraham, el pacto mosaico, ustedes serán un pueblo santo porque, ¿cuál es la lógica divina? Porque yo soy santo. Y hay como un lema, ¿cómo se dice? Una lema. Un lema. ¿Por qué? Ha de venir del griego, quién sabe. Hay un lema, existía un lema que era el pueblo santo de un Dios santo, el Dios santo que es de su pueblo santo. Esto se ve reformulado un poco en el Cantar de los Cantares, por cierto, pero bueno, dejamos ese libro para algún otro día. Bueno, quizás o quizás no. Entonces, lo que vemos aquí es probablemente un intento de comunicar y de contribuir a esta conversación, porque como hemos visto con Esdras y con Nehemías, había un deseo que se debe de entender de purificar el pueblo, ¿verdad? Y también esto de la pureza del pueblo de Dios, de su sangre, es un tema que se encuentra bastante en el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que Abraham y después los hijos de Abraham, los patriarcas, siempre tienen miedo de que sus hijos se van a casar con las chicas locales? Es un problema que surge vez tras vez tras vez, ¿verdad? Y Abraham, él manda a su siervo a un país lejano para tomar una chica de ahí. Y eso lo vemos también con Jacob. Jacob se va a Padán Aram para casarse con una chica de ahí. Y después cuando hay alguien que se case con alguna chica local, como Ismael, como Esaú, bueno, Dios puede bendecir a esa gente, pero ya su plan salvífico del pacto ya los deja, pues, al lado, vamos a decir. Entonces, hay que escuchar que hay diferentes voces, ¿verdad? Como he dicho mil veces, hay que leer el Antiguo Testamento como una biblioteca, ¿verdad? Como una biblioteca con diferentes voces. Y aquí en Jonás tenemos esta voz, como lo hemos encontrado en Ruth, que está recordando al pueblo de Dios que la voluntad salvífica para Dios va más allá del pueblo judío. Tenemos, bueno, el protagonista. ¿Quién es el protagonista de este libro? Jonás. ¿Y quién es el antagonista de Jonás? Es una ironía bonita, ¿verdad? A veces se dice que, bueno, ustedes seguramente han escuchado este dicho, ¿verdad? Que nosotros somos nuestros propios enemigos. Y Jonás es así, es un gran hombre de Dios, es un profeta, es un hombre respetado, viene de una región cerca a Nazaret, por cierto, en el norte, viene de Israel, no viene del sur. Y pues vale la pena recordar que Jesús, cuando Él se compara con un profeta, el único profeta que Él compara a sí mismo con Él es Jonás. Muy interesante. Y solemos pensar, bueno, el signo de Jonás, me estoy adelantando un poco, pero ya que estamos con esto, hay que hablar de esto. Es interesante. Este señal de Jonás, ¿qué es? Aparece en Mateo y creo que también en Lucas o Marcos. A veces aparece esto del señal de Jonás con la explicación, pero a veces aparece sin la explicación. A veces el Señor dice, bueno, a esta generación no les será dado nada más que
el señal o la señal de Jonás y sin añadir nada más. Nosotros solemos decir, bueno, obviamente, porque en otros textos sinópticos tenemos la explicación de que, bueno, el Hijo de Hombre va a estar 3 días en el seno de la tierra y después va a regresar. Muy bien. Pero me parece que también hay una explicación más allá, una explicación, una interpretación de este dicho enigmático del Señor. Porque Jonás, su señal es precisamente que el amor del pacto de Dios va más allá del pueblo. Y lo vemos también de una forma muy nítida en el ministerio de Jesús, ¿verdad? Que Él cuando está ahí, su ministerio es para con los judíos. Y a veces gente que no es judía viene a Él y Él dice, bueno, he venido para los judíos. Pero vemos que ya acercándose a su pasión, acercándose a la cruz y la resurrección, acercándose a la ascensión, que es 40 días después de la Pascua, y después a Pentecostés, que es 10 días después de la ascensión. Este calendario vale la pena memorizarlo, que ya Él está entendiendo y está enseñando a sus discípulos que, bueno, hemos hecho este ministerio aquí entre los judíos, pero esto es preparación para el missio ad gentes. Una frase latina, ¿qué significa missio ad gentes? La misión a las naciones, los gentiles, ¿verdad? Eso es una preparación para que vayan y después, obviamente, y es tan interesante notar que en los 4 evangelios, que cada uno tiene un carácter único, un carácter especial, los 4 evangelios tienen una gran comisión al final. La gran comisión de Juan es muy diferente a los otros. Marcos, con el texto largo, obviamente el fin del evangelio de Marcos es algo un poco misterioso, pero el caso es que los 4 evangelios todos terminan con la gran comisión y además se repite ¿dónde? En Hechos, ¿verdad? Entonces obviamente esto del missio ad gentes me parece que un entendimiento completo de la señal de Jonás nos debe de hacer pensar no solamente en la muerte y resurrección, aunque obviamente tiene que ver con eso, pero el missio ad gentes. Pero bueno, estamos ya viendo la recepción de Jonás en el Nuevo Testamento y eso es parte de lo que estamos viendo que es teología del Antiguo Testamento. Pero bueno, regresamos al libro en sí. Tenemos 4 capítulos. A veces he quejado que la división de los capítulos en algunos libros no es muy bueno, no ayuda mucho, pero en el libro de Jonás la división, que si recuerdo bien fue hecho por un arzobispo francés, quién sabe, la división que tenemos es adecuado. Entonces, si queremos resumir 4 puntos principales para tener como una guía mental que se puede recordar. Hablamos primero del vuelo de Jonás en el capítulo 1 y el contorno sería el gran mar y el evento sería la gran tormenta. El vuelo de Jonás en el gran mar y la gran tormenta. ¿Cuál era el significado del mar en una cultura semítica, en una cultura hebrea? Caos, Caos, sí, los gentiles, las naciones, incluso hubo un dios llamado Yam, que era uno de los dioses malos. Entonces la idea de que existe un dios llamado Yam, que sería mar, y que este es un dios que uno debe de temer, ahí con su compañero Mot, que significa muerte, bueno, ya nos está dando una indicación. Y en los Salmos, ¿dónde es que Yahvé establece su trono soberano? Sobre los mares, porque Él es tan poderoso que no solamente es el Dios de los montes, aunque sí lo es, también es un Dios que ya van realizando el pueblo de Dios, wow, es hasta Dios sobre los océanos y los mares. El capítulo 2 podemos hablar del rescate de Jonás, el rescate de Jonás. El ajuste o el contorno sería el vientre del gran pez.
el vientre del gran pez. Y Jonás, y la escena es Jonás dentro del vientre del gran pez. El capítulo 3, la acción principal sería el sermón de Jonás, el sermón de Jonás. Y el marco sería adentro de la gran ciudad. Y el evento más memorable es el arrepentimiento del pueblo de Nínive, el arrepentimiento. Y al final, en el capítulo 4, la acción sería la queja de Jonás. Entonces tenemos el vuelo, rescate, sermón y la queja de Jonás. Y esto sería en las fueras, ¿verdad? Fuera de la gran ciudad. Y el evento es el desafío de Jonás hacia Dios. El desafío de Jonás hacia Dios. Pues he sugerido que el género más probable es sátira, pero hay otras posibilidades. Vamos a ver algunas otras posibilidades que se han sugerido a través de los siglos. Vamos a ver características del género de sátira en Jonás. Es lo que vamos a hacer, discúlpame. El género principal es la sátira, la exposición del vicio humano o la locura. Y hay 4 cosas que nos llaman la atención en una sátira. 4 cosas que nos llaman. Entonces, esto es un argumento, ¿verdad? ¿Por qué me parece que sátira es la categoría literaria más adecuada para entender y interpretar ese libro? El objeto de ataque es Jonás y lo que representa. Otra vez, Jonás es el protagonista y es el antagonista, porque él representa una intolerancia y un etnocentrismo que consideraba a Dios como la propiedad exclusiva de la comunidad de los judíos o de los israelitas. Y esto lo vemos en otras partes del Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Samuel, cuando sacan el arca, es casi como si fuera una cosa mágica, ¿verdad? Y Dios dice, no se puede, no me pueden tratar de esta forma, ni a mí ni a mi arca. Esto llega a su culminación en Ezequiel, cuando el profeta ve que el Jabot, la Shekinah de Dios se levanta de entre los querubines y se va al oriente. Entonces aquí tenemos Jonás, pero como un ejemplo de lo que no deberías de tener. Otra vez una ironía. ¿Cómo es que este hombre es un profeta, pero no quiere compartir el mensaje de Dios, ¿verdad? El vehículo sería narrativo, aunque sí contiene algo de verso, que sería la oración de Jonás. La mayoría del libro, o sea, el vehículo que mueve las acciones hacia adelante, es la prosa. La norma satírica, la norma por la cual se juzgan las malas actitudes de Jonás, es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Dios, que se entiende como un Dios de misericordia universal, que su misericordia va más allá de las fronteras nacionales e incluso va hasta la gente más malvada. Y ciertamente el pueblo de Nínive era un pueblo pues caracterizado por violencia y crueldad. Estaba escuchando un comentario de un pastor y dijo, esto sería como imagina si un pastor estadounidense o inglés escuchara durante los años de la Segunda Guerra Mundial, vete a Múnich para predicar a los nazis. Y dije, bueno, quizás es demasiado fuerte, pero si es demasiado fuerte, es nada más un poco demasiado fuerte. Y me pareció ese paralelo bastante interesante. Entonces debemos de entender por qué Jonás no quería ir, pero aún así la enseñanza es de que esta actitud es condenado. Y el tono satírico se trata de humor con Jonás emergiendo como una figura risible. Alguien que huye de Dios y es capturado por un pez, un profeta infantil y puchero
que prefiere la muerte a la pérdida de su árbol de sombra. O sea, y es interesante porque Jonás probablemente tuvo una carrera profética larga y fructífera, si no, la gente no lo hubiera recordado después. Pero de su vida, lo que tenemos aquí es esta sátira que nos está quizás hablando de algo de su carácter. Pero bueno, Dwayne, sí. es que Jonás es mencionado en el segundo libro de Reyes. Ujú. Me quedo pensando, o sea, ¿qué es lo que hacemos con un libro irónico sobre los profetas en la Biblia hebrea? Ujú. ¿Cómo que los judíos leen esto? ¿Y cómo que ellos incorporan esto a su concepto de profeta? ¿Cómo es el profeta? Sí, y es interesante notar que adentro de la Biblia hebrea, Jonás no se entiende, o bueno, la gente que está interpretando el canon no lo acercan de una forma como un libro individuo separado de los otros libros. Es un libro profético, pero imagina si tuviéramos nosotros en nuestras Biblias, en vez del libro de Jonás, Nahum, bueno, estos libros de los profetas menores, que los llamamos nosotros, que tampoco es una categoría que ayuda mucho, yo pienso. Pero bueno, si tuviéramos un libro que se llama Los 12, porque así es en la Biblia hebrea, los 12, y Jonás sería como un capítulo adentro de un libro que tiene una coherencia, que es los 12. Por ejemplo, nosotros no solemos hacer la pregunta, bueno, Jonás viene después y antes de qué libros. O sea, hay un libro de los profetas menores que condena a los asirios. Creo que era Nahum, ¿no? O Abdías. Sí, no, los asirios sí son condenados, O sea, sí, Jonás por vendría antes de su... esos libros. Bueno, pero yo pregunto, no estoy tratando de elucidar que hay preguntas que son preguntas interesantes, pero nosotros no solemos hacer estas preguntas. ¿Cuál es el libro que viene antes de Jonás en la Biblia? O sea, ¿Y cuál viene después? Amos, ¿Por qué? no lo sé. Entonces, no les voy a dar la respuesta, pero estoy simplemente diciendo, si nos acercáramos al Antiguo Testamento pensando en los 12 como una unidad teológica, haríamos esta pregunta. Igual que con el Salterio preguntamos, bueno, Salmo 1 y después Salmo 2 y después, ¿por qué? ¿Por qué vienen en este orden? ¿Ok? Porque termina con Malaquías. ¿Por qué termina con Malaquías? Sí, hay algo cronológico porque Malaquías probablemente no es un nombre, ¿verdad? Malachi, mi mensajero, es probablemente un profeta anónimo que no se sabe su nombre, pero que viene al final, sí, porque ya es un profeta del reasentamiento. Entonces habrá algún elemento cronológico, pero no es la única cosa. Entonces es uno de los elementos, pero no es el único elemento. Pero bueno. Pues hemos visto, me imagino que todos conocen muy bien el cuento, el relato de Jonás, ¿verdad? ¿Cuáles son otras opciones en cuanto al género? Tenemos otras opciones que serían alegoría. Algunos leen, y esta es una tradición más hebrea, más rabínica, que leen a Jonás como una alegoría. Jonás a quién representaría? Jonás representa a Israel. Israel, sí, esto es una tradición hermenéutica rabínica muy respetada. Sí, y que Israel ha sido llamado a compartir la misericordia de Yahvé con los pueblos hasta los peores, los más corruptos, y que Israel en vez de hacerlo trata de huir, ¿verdad? Y trata de huir y por eso es aventado entre los gentiles, que es las aguas son una alegoría de los gentiles, el caos Del exilio. ¿sí? Del exilio, y ya después milagrosamente pueden sobrevivir, ¿verdad? Porque son tragados por este pez. Este pez nos recuerda de Leviatán. Hemos hablado en el libro de Job, no lo hablamos cuando tratamos el libro, pero hay dos monstruos, ¿verdad? Que llamamos las bestias del caos. Y no son parte del tribunal divino, pero son
son como bestias que Yahvé tiene por si los necesita usar. Y tiene una bestia de caos, que es la bestia del mar, que sería Leviatán, y la bestia de la tierra, que es el Behemoth, ¿verdad? Entonces, y gente dice, bueno, el cocodrilo, ballena, y, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tratar de simplificar estas cosas, verdad? Entonces, la idea en el pensamiento semítico anciano o primitivo es que estos son bestias del caos, que no son siervos de Dios, pero que Dios los puede usar si desea usarlos. Y aquí Dios está diciendo, bueno, nos está recordando, es como una pista, ¿verdad? Que Dios está usando este agente del caos, este gran pez que nos recuerda de Leviatán, para tragar a su profeta y después regresarlo a su misión. ¿Sí? ¿Y cómo explican la creación, bueno, la existencia de estos monstruos? Uh-huh. ¿Cómo lo explican? En la creación, bueno, son mencionados en la creación, pero no Leviatán y Behemoth. Se menciona los tanín, que son las grandes criaturas del mar, y creo que el relato, estás hablando del relato sacerdotal en Génesis 1, que simplemente que son parte de la creación de Dios. O sea, aunque solemos temerlos, y debemos de temerlos, ¿verdad? Que aún son parte de la creación divina. Y eso se repite en el libro de Job, ¿verdad? No son cosas que van en contra de Dios o que ponen en peligro el reino de Dios, que quizás algunas otras religiones alrededor de Israel lo verían así. Existen, son importantes, son agentes del caos, los debemos de temer, pero no arriesgan el reino de Yahvé. Entonces eso es una posibilidad, ¿verdad? O sea que Jonás es una alegoría y que al fin del día Israel comunica el amor misericordioso, la fidelidad misericordiosa de Yahvé a las naciones, pero aún haciéndolo así, aún con su éxito, no está contento, ¿verdad? Es una forma de ver este libro. Lo hace sin querer. Sí, y es interesante cuál es la predicación de Jonás. O sea, él no dice arrepiéntense en 40 días, él simplemente anuncia el castigo. Sí. Sí, no hay fórmula profética, ¿verdad? Pero que la ciudad será destruida. Es interesante que al parecer el rey y el pueblo reconocen que adentro de este mensaje de destrucción existe la posibilidad del arrepentimiento. Y lo hemos visto con los profetas que normalmente, aunque el mensaje es totalmente de juicio, que se conoce, se reconoce que puede haber arrepentimiento. De vez en cuando los profetas tienen que clarificar, estoy hablando del juicio de Dios, pero ya es tarde para arrepentirse, ya esto no vale, ¿verdad? Normalmente se puede, pero ya en este caso el Señor dice que ya no se puede. Y ciertamente con Jonás vemos esto, ¿sí? Yo me había equivocado antes. Jonás está entre Abdías y Miqueas. Uh-huh. Abdías es una profecía de juicio contra el hombre. Uh-huh. Y Jonás es una profecía de misericordia. Uh-huh. Y luego Miqueas es juicio. Sí, vamos a ver un poco de lo que sabemos sobre este hombre Jonás. Jonás profetizó durante la época pacífica y próspera de Jeroboam II, que se menciona en 2 de Reyes 14. Y este hombre Jeroboam gobernó a Israel, el reino del norte, como he mencionado, de más o menos del 782 hasta el 753, o sea, un reino bastante largo. En la providencia de Dios, la expansión de Jeroboam se hizo más fácil debido a la debilidad asiria. Los asirios estaban involucrados en conflictos con los arameos y los urartianos. También hubo una hambruna generalizada y numerosas revueltas dentro del imperio asirio. Luego hubo un eclipse auspicioso del sol durante el reino de Ashurdán III, estamos hablando aún del siglo 8 a.C.,
Y esa convergencia de acontecimientos apoya la textura del narrado de que el pueblo de Nínive respondieron de una forma favorable a la predicación de un Dios verdadero. Y, o sea, el caso es que hay muchos problemas y normalmente cuando hay paz y prosperidad la gente tiene sensibilidad espiritual para arrepentirse. Normalmente no, y esto lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. ¿Cuán difícil es para el hombre rico entrar al reino de los cielos? ¿Por qué? Bueno, porque no siente que necesita nada. Pero aquí estamos hablando de un tiempo de prosperidad, de estabilidad para el reino del norte de Israel, pero también un tiempo de fragilidad, de conflicto, de escasez para el pueblo de los asirios. No fue hasta algunos años más tarde que Tiglat-Pileser, aún en el siglo VIII, no les voy a dar todas las fechas de los reinos, se pueden encontrar en Drain o los tengo si los quieren, pero ganaría el control y él restablece el dominio asirio en esta zona. Y es su hijo Shalmaneser el quinto, que fue el rey responsable de la conquista de Israel y la destrucción de Samaria en 722. Así Jonás, bueno, el contexto histórico, aunque estoy sugiriendo que ya la redacción es después, pero Jonás profetizó en una época en la que Asiria no era una amenaza inmediata para Israel. Pero aún, ¿cómo lo recordaría la gente del exilio? ¿Quiénes son los asirios? Son los que destruyeron el reino del norte. O sea, Jonás está yendo a predicar a ellos y ellos van a ser los destructores del reino del norte. Eso sería para la persona normal que no sabría todas las fechas, ¿verdad? Durante el exilio, una cosa que todo el mundo sabía, hasta la gente no muy educada, sabrían que eran los asirios que destruyeron al reino del norte. Y nos deja con la pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera existido un testigo más duradero y más amplio a los asirios, ¿verdad? O sea, hubieran venido para destruir a Israel, probablemente lo hubieran incorporado, pero si hubieran tenido una simpatía espiritual o religiosa, quizás no hubiera sido así. También se puede hacer esta pregunta de una forma histórica con el Islam. ¿Qué hubiera pasado si los cristianos hubieran evangelizado más en Arabia, ¿verdad? Porque habían cristianos, pero eran pocos. Y en los pueblos donde Mahoma vivió, Meca, Medina, no había ninguna población cristiana duradera, permanente. Quizás visitaban de vez en cuando. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos mandado a misioneros y ni misioneros, o sea, si mercantes, comerciantes hubieran establecido iglesias o algún convento, algún monasterio que pues ya hasta los años 1800 la forma principal de la expansión del cristianismo es el monasticismo. El monasticismo es la fuerza más grande en la historia del cristianismo para el crecimiento de la fe cristiana. Aunque nos da un poco de pena porque no tenemos monasterios hoy, pero bueno, existen para otros, pero nosotros no. Pero bueno, está bien. Bueno, entonces hemos hablado de Jonás y del carácter de Jonás, pero vamos a hablar del otro carácter principal que es Dios. Dios es el otro carácter principal en este libro. Dios no comunica de una forma muy profunda con Jonás, ¿verdad? Le dice que vaya a hacer esto y más que todo le hace preguntas. Esto otra vez es la ironía, ¿verdad? Al final le está haciendo más preguntas que diciéndole cosas, pero lo que sí se entiende es su carácter, un carácter compasivo, un carácter de amor, un carácter que desea dar a los pueblos una oportunidad para arrepentirse. Podemos identificar, y ambos son imágenes de terror. Primero, la naturaleza elemental en su forma amenazante, ya sea un océano tormentoso o el campo caliente y árido fuera de Nínive. Y también podemos identificar la terrible ciudad de Nínive,
capital de un imperio mundial conocido por su crueldad en la batalla. También podemos identificar, desde el punto de vista literario, algunas características estilísticas en este libro. Tenemos un motif gigantesco. Esto lo encontramos inesperadamente en cosas que son inesperadamente grandes. Por ejemplo, la magnitud de la tarea que se asigna a Jonás es una tarea gigantesca. El pez que come a Jonás es gigantesco. Y también la reacción a un sermón que es de 8 palabras, o sea, según la traducción que estás usando, es una oración breve. Entonces, todo en este libro es gigantesco, ¿verdad? Eso lo vamos a encontrar en otro libro del Antiguo Testamento, que es Esther, el libro de Esther. Si lees los primeros versículos o el primer capítulo de Esther, cuando nos está diciendo cómo era la fiesta del emperador, o cómo es el régimen de la belleza de Esther, o sea, y también hasta, ¿cómo se llama esta cosa que usan para matar a una persona colgándolo? La horca. Y si ves que tan alto es como un edificio de 3 pisos, o sea, todo es exagerado, ¿verdad? Y esto ayuda, primero que todo, capta la atención de la gente que está escuchando al relato, al cuento. Muy bien, y este uso literario de exageración en el Nuevo Testamento es una de las cosas más típicas y más conocidas de las parábolas de Jesús, ¿verdad? Entonces, las características estilísticas, el motivo gigantesco. He ya mencionado la ironía. Por ejemplo, la discrepancia irónica entre la vocación profética de Jonás y su comportamiento. Y cómo es que este hombre es un profeta, pero cuando se le llama a hacer el trabajo de profeta, hace precisamente lo opuesto, ¿verdad? Y también vemos la ironía, que para nosotros es una cosa tonta, ¿verdad? Que él se va al mar. ¿Dónde más se ve la ironía? ¿Quiénes son los que se arrepienten en este? Todos menos el profeta, ¿verdad? Cuando está en el barco, ¿qué dice? ¿Qué pasa con los paganos que están ahí, los marineros? Sí, ellos son los que tienen una sensibilidad espiritual, ¿verdad? Y después lo vemos en el capítulo 2 con los marineros, el capítulo 4 con el pueblo, bueno, no sé los capítulos, pero también con el pueblo de Nínive, ¿verdad? Entonces, una ironía. La gente que debería de tener una sensibilidad espiritual, o sea, Jonás, esta persona, no lo tiene. Los paganos, que no esperamos nada de ellos lo tienen. Entonces, estas son algunas características estilísticas del libro que lo hacen tan memorable e importante. Bueno, en cuanto a la teología, es lo que he dejado para el último, porque la teología ya es conocida. Ya he dicho que se trata de una condenación de la intolerancia, y realmente es una condenación de esta idea de que Yahvé puede ser propiedad de un pueblo. Hay una confusión teológica del pueblo, ¿verdad? Que tener un pacto con Yahvé y tener una relación especial con Yahvé no significa que Yahvé es exclusivamente de ellos. En cuanto a la salvación, este libro trata sobre el alcance del amor salvador de Dios a todos los pueblos, como hemos visto. En cuanto a la moralidad, condena nuestra intolerancia. En cuanto al arrepentimiento, enfatiza que Dios recibe el arrepentimiento de cualquier pueblo, aún un pueblo sin conocimiento, ¿verdad? Este pueblo, ¿qué sabe de Yahvé? Pues probablemente saben que Jonás es un israelita y que viene predicando algo sobre uno de los dioses de los israelitas. Quizás ni sabían que los israelitas teóricamente tenían un dios, porque se sabe de otros libros proféticos que adoraban a diferentes dioses. Es una de las quejas en Amós, ¿verdad? Que no es de que no están alabando a Yahvé, es que están alabando a Yahvé con otros dioses, ¿verdad?
Entonces hubieran sabido muy poco de quién es Yahvé, muy poco, pero aún así Dios recibe y acepta su arrepentimiento. Interesante, yo vi en Twitter hace un tiempo, hace unos días, una pregunta de un pastor luterano y dijo, ¿qué tan importante es el entendimiento de la Trinidad para la salvación? Muy, algo, nada. Bueno, yo no sé cuál es la respuesta, pero aquí lo que vemos es que el contenido teológico a Dios no le parece importar. Lo importante es el arrepentimiento sincero. Y es sincero. Hasta las vacas. Sí, sí, hasta las vacas, sí. Y hay otro característico estilístico, ¿verdad? Característica estilística es eso del humor, ¿verdad? Que termina y que queda las vacas. Entonces te deja no sé, ¿cómo se llama? Hacer un chiste, ¿verdad? Que dices la cosa que es la cosa más graciosa. Y al final, la naturaleza de la fe. El libro muestra que una comprensión intelectual de la teología correcta no es suficiente, porque Jonás sabrá de la teología de la Torá, pero no es suficiente. Los paganos marineros y el pueblo de Nínive teológicamente sabrán muy poco o casi nada, pero su arrepentimiento es recibido por Yahvé. Bueno, ya hemos hablado brevemente también de la recepción de Jonás en el Nuevo Testamento, que Jesús al parecer usa esto de la carrera del ministerio de Jonás que tenemos en este libro, esta sátira, para enfatizar no solamente su crucifixión, estando en la tumba y después la resurrección, pero también que igual que Jonás significa la validez y la importancia, la centralidad de la misión de Israel a las naciones, que igual el pueblo de Jesús, que es el Israel nuevo. O sea, la iglesia no reemplaza a Israel, ni tampoco Dios sigue con un pacto israelita y después hace otro pacto nuevo con la iglesia. Jesucristo, en su persona, en su cuerpo, Él teológicamente dice que Él ha reunido a todo. Él es el Israel verdadero de Dios. Entonces, todo aquel que está en Israel, que está en Cristo, es el Israel de Dios. Entonces, ¿Dios ha nulificado su pacto con Israel? Por supuesto que no. Israel ha finalmente vivido una vida según la Torá, sí, en la persona de Jesucristo.